Bueno, hola a todos y bienvenidos a este cuarto y último vídeo referente a las medidas de caudal. En el anterior vídeo habíamos explicado un poco, habíamos acabado explicando los medidores o el principio de funcionamiento de los medidores de caudal por vórtices, tipo vortex, y por torbellino. Y habíamos quedado de empezar este vídeo explicando los medidores ultrasónicos. No obstante, hay una serie de vídeos animados de animaciones hechas por Endreshauser y por Krone que son muy interesantes y que permiten visualizar de una manera bastante buena, por no decir muy buena, el funcionamiento de estos medidores. Entonces, antes de empezar con los medidores por ultrasonidos, os voy a enseñar la parte de la animación de Endreshauser que muestra el funcionamiento, la formación y el funcionamiento de los medidores por vórtice. Mirad, en el vídeo veis ahí el medidor, cómo se hace la tubería transparente, y interpuesto en esa tubería veis una piecita metálica. Esa de ahí es una pieza, un perfil que se interpone en la tubería y que va a ser el generador de vórtices, por así decirlo. Esta otra pieza es el balancín, la placa metálica que va a vibrar a medida que haya circulación de caudal. Entonces, a medida que aumenta el caudal, a ver si aumenta ahora, a medida que aumenta el caudal, gracias a ese perfil interpuesto, veis cómo se van formando alternativamente los vórtices a uno y otro lado. ¿De acuerdo? Vamos a ver desde arriba, desde la parte de arriba se ve muy bien la formación de esos vórtices, que su formación será tanto mayor cuanto mayor sea el caudal. ¿Vale? Habrá mayor número de vórtices en el mismo tiempo cuanto mayor sea el caudal. ¿De acuerdo? Ahí veis los vórtices que se generan, y eso es importante, alternativamente a uno y otro lado de ese perfil. Entonces, el balancín, la pieza metálica, que acordaros en la parte superior era una placa de un condensador doble, pues se mueve por la diferencia de presiones entre uno y otro lado de su perfil, se ve atraído por los vórtices, por así decirlo, de tal manera que cuanto mayor sea la frecuencia de generación de esos vórtices, mayor será esa oscilación, esa vibración. ¿De acuerdo? Bueno, creo que en este vídeo se ve bastante bien el principio de funcionamiento que habíamos explicado en el vídeo anterior. Dicho esto, pasamos ya a lo que nos interesa, a los medidores ultrasónicos de caudal. Bueno, los medidores ultrasónicos de caudal son muy sencillos de explicar su funcionamiento. Yo siempre, para explicar el funcionamiento de este tipo de medidores, utilizo el mismo ejemplo, que es pues dos barcas. Imaginaros dos barcas, una a cada orilla de un río, ¿vale? Aquí, por ejemplo, imaginaros que esta tubería que estáis viendo en pantalla es el río, que aquí hubiera una barca y que aquí hubiera otra barca. Y cada una de esas dos barcas tiene que cruzar hasta la orilla contraria. Bien, si no hay caudal en ese río, si el agua no se mueve, las dos barcas, saliendo a la vez, tardarán el mismo tiempo en cruzar de una orilla a la otra, ¿vale? No habrá diferencia de tiempos entre una barca y la otra. Sin embargo, a medida que aumenta la corriente del río, la barca que vaya a favor de corriente tardará mucho menos en atravesar de una orilla a la otra que la que vaya a contracorriente. Luego habrá una diferencia de tiempos que se va a traducir en el caso de los medidores ultrasónicos en una diferencia de frecuencias. ¿De acuerdo? Lo veremos ahora. Mirad, cuando no hay caudal, a caudal cero, las frecuencias de emisión-recepción pues son las mismas, ¿vale? Entre un par de sensores, ¿vale? Ahora bien, a medida que aumenta el caudal, la frecuencia del emisor que va a favor de corriente, del ultrasonido que se propaga a favor de corriente, es mucho mayor, lo veis aquí, que la que va en contra. Esa diferencia de tiempos, de frecuencias, es proporcional al caudal que circula por la tubería. ¿Vale? Mirad, hay un vídeo, yo creo que esto se entiende bastante bien. Lo que pasa que, claro, los medidores por ultrasonidos,
los hay de diferentes tipos, ¿eh? Este es uno que tiene la colocación de los sensores así. Ya os explicaré alguno más que veremos en la animación de Endreshauser, ¿eh? Que está muy bien. Bueno, aquí en el dibujo veis nada más que un par de transmisores y receptores de ultrasonidos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sabéis que los caudales que circulan por tuberías, el perfil de velocidades es diferente cerca de las paredes que en el medio de la tubería. Entonces, para hacer, digamos, una medición muy precisa de esos caudales que puedan circular por la tubería, en vez de una pareja de emisor-receptor, se tienen varias para captar todo el perfil de una sección transversal de la tubería. ¿De acuerdo? Bien, mirad, os voy a enseñar en la parte del vídeo de Endreshauser que muestra el principio de medida de estos medidores. Entonces, veis ahí los pares de emisor-receptor que existen, ¿vale? Cada emisor y receptor es un piezoeléctrico, de tal manera que sobre el emisor se aplica un voltaje para que genere un ultrasonido, un ultrasonido, ese piezoeléctrico, ese cristal, y cuando impacta el ultrasonido en el cristal receptor de la otra parte, ese cristal receptor genera un voltaje. ¿De acuerdo? De esa manera se es capaz de ver la diferencia entre el tiempo de ida y el de vuelta de un ultrasonido. ¿Vale? Midiendo esos tiempos, pues se puede saber el caudal que está circulando por la tubería, puesto que esos tiempos son proporcionales al caudal. Veis ahí que en el momento que hay un caudal, el tiempo a contracorriente aumenta mucho más que el tiempo a favor de corriente. Veis que el ultrasonido se propaga mucho más rápido a favor que en contra de corriente. ¿Vale? La diferencia de frecuencias entre uno y otro será proporcional al caudal. ¿Vale? Esa diferencia de tiempos que tarda un ultrasonido y el otro en alcanzar del emisor al receptor, en atravesar la tubería, pues determina el caudal que circula por la tubería. Claro, se ponen varios sensores para no solo captar el caudal en una línea, sino en un perfil. Y de esa manera se tiene mucha más precisión sobre la medida. Mirad, también existen este otro tipo de medidores que estáis viendo el montaje en el vídeo, que utilizan la propia tubería para generar el rebote del ultrasonido, ¿vale? Hay un emisor y un receptor. Entonces, el emisor envía un ultrasonido siempre en contra de corriente. ¿Lo veis? El tiempo que tarda en llegar del emisor al receptor y de ese receptor devolverle la señal al emisor, el principio veis que sigue siendo el mismo, pues determina el caudal, ¿vale? También se puede hacer, pues, utilizando esta pareja, solo una pareja de emisor-receptor, para calcular los tiempos de propagación de ese ultrasonido. Pero al final, el principio siempre es el mismo. El buscar la diferencia entre el tiempo de propagación a favor y en contra del ultrasonido. ¿Vale? Bueno, el principio de funcionamiento veis que es bastante simple, ¿eh? Y veis aquí un poco la animación como sería. Si tenéis alguna duda al respecto al principio de funcionamiento de estos medidores ultrasónicos de caudal, dejadlo en comentarios sin problema, ¿vale? Os pongo otros métodos, donde pues desviación del haz de sonido emitido por un transmisor perpendicularmente a la tubería, que era el último que habíamos visto aquí, cómo se desplazaban los dos el emisor y el receptor, o el método Doppler, que se proyectan ondas sónicas a lo largo del caudal del flujo y se mide la variación de frecuencia que experimenta la señal de retorno al reflejarse el sonido, eso sí, en partículas contenidas en el fluido, ¿vale? Claro, el método Doppler se utiliza solo para fluidos pues con partículas en suspensión, con presencia de partículas, ¿vale? Pero tiene la ventaja de que para medir algunos caudales como mezcla, sobre todo, pues es de lo mejorcito que se puede utilizar, ¿vale?
mezclas, veis que pone mezclas gas líquido, bueno, pues mezclas difíciles de medir, de conseguir un perfil uniforme, pues como el gas líquido, fangos, etcétera, ¿eh? Y luego las medidas de caudal másico. Bueno, pues las medidas de caudal másico se pueden conseguir. Sabéis que la diferencia entre caudal volumétrico y caudal másico reside básicamente en la densidad, ¿de acuerdo? Claro, el caudal volumétrico, como la densidad, varía en función de la temperatura, ¿vale? Para casi todos los líquidos y gases, pues hay una variación de densidad con respecto a la temperatura que hace que ese líquido o ese gas ocupe más o menos volumen en función de esa temperatura, ¿vale? Para que nos entendamos, un líquido como puede ser una gasolina, si la temperatura es más fría, si tiene baja temperatura, pues la densidad de ese líquido aumenta, ¿de acuerdo? Luego, si pasa el mismo volumen que cuando tiene más temperatura y por lo tanto menos densidad, pues la masa total que ha pasado cuando tenía más temperatura es diferente, es mayor que cuando tenía menos temperatura, ¿vale? Perdón, cuando tenía menos temperatura pasa más masa en el mismo tiempo, ¿vale? Puesto que la densidad es mayor. Bien, dicho de otra manera, si a una empresa, ¿qué le interesaría? ¿Comprar volumen o comprar kilos? Esa es la gran pregunta. Pues a una empresa le interesa siempre comprar o vender su producto. Bueno, vender no le interesa, pero a las que le compran, a otras empresas que le compran sus productos, pues les interesa comprar en masa siempre, en kilos, puesto que es algo invariable, ¿vale? No depende de factores externos como puede ser la temperatura. Por lo tanto, si quieres comprar, vender o tener un control exacto de lo que mueves en tu proceso, en cuanto a fluidos se refiera, se deben realizar medidas de caudal másico, kilos en un tiempo determinado, que pasan por un punto determinado, ¿de acuerdo? Se pueden hacer de varias maneras, utilizando alguno de los métodos que vimos con anterioridad y además midiendo la densidad. Sería una forma. O bien realizar la medición directa del caudal másico. Hay algo que se llama incertidumbres en la medida, que a medida que la cadena que los instrumentos de medida que la cadena de medida, que el sistema de medida está compuesto por mayor número de instrumentos, cada uno de esos instrumentos tiene un pequeño error por fabricaciones. Y esos pequeños errores se van sumando a la lectura total. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo utilizo una medida indirecta, como puede ser caudal volumétrico más densidad, y con eso realizo el cálculo para obtener el caudal másico, ahí voy a tener mayor error en la medida que si directamente hay algún método que me permita medir el caudal másico directamente, ¿vale? Y eso es lo que vamos a intentar explicar, cómo medir el caudal másico de manera directa. Mirad, esta es la manera indirecta, que es, pues, utilizando un transmisor de presión diferencial. Por un lado mediría la presión diferencial, por otro mediría la densidad y tendría un compensador, pues, para extraer la raíz cuadrada y multiplicar por la densidad, ¿vale? Bueno, esa sería, pues, método indirecto, siempre. Ahora bien, bueno, otra vez compensando, tengo un transmisor de temperatura en este caso para compensar, pues, las variaciones de la densidad por causa de la temperatura, ¿vale? Y donde pone aquí transmisor de presión, no es un transmisor. Sí, esta es la compensación por presión, vale, y me faltaría la medición de densidad en este sistema, ¿vale? Que estaría aquí, estaría un poquitín más adelante. Bueno, se puede hacer y se hace la medición de caudal másico por métodos indirectos, ¿vale? Implementando las funciones de relación que existen entre volúmenes y masas, ¿vale? Este sería para gases, pero bueno, para líquidos sería una relación más o menos parecida. No obstante, lo que interesa, os dejo aquí este ejemplo, si lo queréis mirar, pues lo miráis, ¿vale? No tiene más importancia. Lo que me interesa es que veamos el principio de funcionamiento y cómo funcionan los medidores
Coriolis. Este tipo de medidores se van a basar en las fuerzas, en la fuerza de Coriolis. Y os pongo este vídeo en el cual se muestra un poco el principio Coriolis. Antes de seguir explicando que unas bobinas generan tal, mirad, el principio Coriolis, para entenderlo, pues mirar, imaginar lo que vemos en el vídeo. Dos personas a un y otro lado de una noria, ¿vale? Cuando la noria está parada y se pasan un balón, pues el balón va en línea recta y sin problema, llega de uno a otro, ¿vale? Tanto si están cada uno en un extremo de la noria como si están en el centro. Ahora bien, si el sistema está girando, si la noria gira y el emisor, el que va a lanzar la pelota, la lanza en línea recta, veis que nunca llegará al receptor, puesto que con respecto a él está girando, ¿vale? Está girando. Es decir, desde un observador como somos nosotros, que vemos lo que pasa desde fuera, vemos que la pelota va en línea recta. Sin embargo, para ellos que están girando, la pelota hace una curva, ¿vale? Ese es el efecto en el que nos vamos a centrar. Y es por lo mismo por lo que los aviones no pueden ir en línea recta de un punto A a un punto B, sino que tienen que hacer trayectorias curvilíneas para compensar el efecto Coriolis de la Tierra, ¿eh? Bueno, dicho eso, pues mirar, con los medidores de caudal másico por efecto Coriolis, lo que se van a tener son dos tubos como los que veis aquí en esta animación. Voy a poner la animación de... Ahí veis la animación de la medida de caudal por Coriolis, por este tipo de medidores. Y mirad, veis que hay dos tubos, ¿vale? Esos dos tubos se les hace vibrar mediante un electroimán, ¿vale? Unas fuerzas de repulsión. Cada vez que llegan los imanes a la parte central, pues son repelidos y de esa manera se tiene una vibración de los dos tubos. Y a ambos lados, como veis ahí, a ambos lados de esa U invertida, pues tengo los dos sensores que me indican que los tubos, bueno, pues no hay caudal por ellos en ese momento, ¿vale? Me indican cuando los tubos están cerca uno de otro. Si no hay caudal, ambos sensores van a la par, no hay desfase entre las ondas que generan esos sensores. Ahora bien, por el efecto Coriolis, un fluido circulando por un tubo que está vibrando, como si fuera un sistema giratorio, tiende a seguir su línea recta. Y esta tendencia hace que los tubos, en este caso, se torsionen, ¿vale? Cada uno en un sentido. Por lo tanto, esa torsión hace que los sensores detecten la cercanía entre los dos tubos en tiempos diferentes entre uno y otro lado de esa U invertida. Bueno, pues esa diferencia es proporcional o indica la tasa, el caudal másico que está circulando por la tubería de manera directa, ¿vale? Además, la frecuencia es proporcional a la densidad, la frecuencia de vibración. Imaginaros estos dos pesos que se ven aquí. Si algo pesa mucho, tiene más masa, la elongación del muelle es mayor, es decir, la frecuencia es menor. Y si la frecuencia es alta, es porque la masa es más baja. Por lo tanto, a mayores frecuencias de oscilación, la masa que está circulando por el tubo, que hay contenida en el tubo, es menor que la masa que hay si la vibración es mayor, ¿vale? Tiene menos frecuencia. Por lo tanto, tengo una medida de caudal másico directo y una de densidad directa, prácticamente. ¿Veis aquí las animaciones? Bueno, pues un poco lo que pasa cuando no hay caudal entre las dos palas que vibran y cuando circula el caudal, cómo se ejerce esa torsión sobre ellas. Bueno, eso otra vez el dibujo de las fuerzas y cómo está el drive. El que dice drive es el elemento que hace vibrar los dos tubos y los detectores están a uno y otro lado de esos dos tubos. Al final es el mismo sistema que os he explicado sobre una animación que está bastante mejor que un dibujo estático, ¿vale?
Bueno, aquí veis un poco más marcados en esta diapositiva, pues la bobina impulsora de esos dos tubos y los detectores electromagnéticos a uno y otro lado de esos tubos, ¿vale? Que detectan cuando esos tubos están lo más cerca posible, ¿de acuerdo? Detectan esa frecuencia de oscilación entre uno y otro lado, la diferencia de fases y la frecuencia de vibración. Y luego las medidas, por último, ya acabo el vídeo, que no quiero pasarme otra vez de la media hora. Las medidas en canal abierta, pues mirar, se utilizan vertederos de formas variadas que provocan una diferencia de alturas del líquido en el canal, en la zona anterior del vertedero. Es decir, un vertedero, lo tengo aquí, mira, es esto básicamente. Por aquí llega el agua, a ver, por aquí llega el agua, esta parte sería el perfil del vertedero y saldría el agua por esta parte de aquí. Entonces, estos vertederos tienen diferentes formas: rectangular, triangular, trapezoidal, y en función de las dimensiones que veis por aquí, esas dimensiones de cada uno de esos vertederos, lo que se hace es medir la altura, se mide la altura del líquido. Bueno, para eso se tienen estos medidores de aquí, que bueno, aquí aparece un medidor por mecánico, pero normalmente ahora ya se utiliza un medidor por ultrasonidos. Y entonces, en función de las dimensiones, se tiene que el caudal es proporcional pues a una ecuación que depende de las dimensiones con las que se ha fabricado cada uno de esos vertederos, ¿vale? Y que tenéis ahí. Bueno, pues el triangular o en V, el chipoletti o trapezoidal, el rectangular. Y luego, uno de los que más se utilizan es el partial, que ocurre un poco lo mismo, ¿vale? Tiene un perfil ya no solo longitudinal, que se parece a un Venturi o que es un Venturi, sino que en el fondo también tiene su perfil para conseguir hacer el perfil en la superficie y conseguir saber el caudal que circula en ese canal abierto, pues eso, realizando en función de las mediciones las diferencias de alturas entre la entrada y la salida del canal. Bueno, y esto es todo. Cualquier duda, cualquier aclaración, pues dejarlo en los comentarios. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!